Hola, soy Felizar Fantasy, que espero que al igual que yo, sepan que el sentido de la vida existe y que lo encuentran ustedes. El caballo emo protagonista de esta serie, que reseñaré, nunca lo logró. Diré de una vez que esta reseña será totalmente destructiva. Comencemos. BoJack Horseman ganó reconocimiento de entre todo el catálogo de Netflix como una serie madura, reflexiva y que usa humor existencialista bastantes veces. No entiendo qué es lo que le ve la gente a esta serie, pues muchos artículos que encuentras en Google, en youtubers, pseudo reseñadores la alaban e incluso hasta reseñadores estilistas lo hacen también. Pero bueno, todos cometemos errores. Empezando por lo técnico, los puntos parecen hechos por niños de 8 años de sus clases de informática, sin perspectiva, nada llamativos, solo miren esas palmeras. La composición fotográfica es la típica de sitcoms, sobre todo en las primeras temporadas, como si los escenarios, como la casa de BoJack, estuvieran grabados en escenarios de 3 paredes. No digo que esto salga un guión automáticamente, pero por lo menos no se vería tan innecesariamente feo. Los diseños de los personajes son muy amateurs, genéricos y poco estéticos. Solo pocos diseños ocasionales de algunos animales se salvan y encima son personajes de fondo. Y el apartado sonoro es altamente olvidable. Es cierto que a veces el apartado no es solo eso y es utilizado efectivamente como recurso metafórico y simbólico para plasmarnos lo que piensan los personajes, pero ya hablaré a profundidad de eso. No me vengan con que el apartado no importa, que un buen apartado ayuda a la inmersión y a ser reconocible estéticamente. En cuanto a su mundo, quienes vieron la serie notarán que a pesar de que están conviviendo como si no humanos con animales antropomorfos, lo cual en el tiempo de la serie es así desde el inicio de sus tiempos, el World Model es pésimo por muchas razones. 1. Es absurdo que su mundo funcionó en el pasado y funcione en el presente igual que el nuestro. Segundo, es un desperdicio potencial el hecho de que los personajes antropomorfos conserven las características animal del que están basados, como los camaleones y su habilidad de camuflarse, las aves y sus capacidad de vuelo, etcétera, etcétera. Y aún así, el sistema de transportes, de trabajo, comunicación, alimentación, el aspecto sociocultural, etcétera, es exactamente igual al nuestro. Tercero, al ser un aspecto tan superficial, podrías hacerla de humanos y sería lo mismo, solo que menos cringe y más coherente. Se nota que solo es un truco mercadotecnico del boom furry de estos años recientes, su típica comedia psycho pedorra, pues tiene chistes que parecen sacados de Dan Schneider, solo que al ser su de demografía adulta, mete descaradamente humor vulgar sin sutileza, por lo que en todos los episodios escucharás aunque sea una palabrota, comedia generada como el robot, ese que hizo Dodd. El humor vulgar se nota sobre todo en la primera temporada, como si el autor hubiera planificado la serie más como una comedia vulgar desde un inicio que una serie más intelectual, alto tropiezo. De hecho, he leído por ahí resulta que originalmente iba a ser solo una temporada. Ay, qué mal que fue así, porque así hubiera cortado mi sufrimiento de ver 6 temporadas. Sé que hay series que comienzan siendo episódicas y sin rumbo definitivo para luego volverse lineales. Pero si en cambio es vulgar desde su inicio, pues la primera impresión me importa, también está ayudando a la gente que está harto de series así. Hablaría de las temporadas individualmente, pero tiene exactamente los mismos problemas y nada interesante que las distinga. Vamos por los personajes. BoJack, caballo liberal que no hace más que estar amargado y hedonista. Encima tiene un gigantesco plot armor. Se tira en la piscina dentro de su auto, sobrevive. Se droga mal, sobrevive. Queda en un edificio impactando contra otro auto, sobrevive. Estrella su auto a propósito, sobrevive. Y se ahoga bien drogado en su piscina y lo resucita. Se supone que el punto del personaje es tener una catarsis, pero vuelve a cometer los mismos errores una y otra vez, haciendo que tantos episodios enfocándose en él y reflexione hayan sido por nada. Hace tantas cosas mal y perjudica a los demás. Le arruinó a su amigo su sueño compositor, casi se acuesta con la hija adolescente de su amiga, no ayudó a Saralina a frenar sus adicciones, casi mata a su novia feminista, etc. Es una toma de pelo que un personaje no aprenda nunca. Como ya lo he dicho muchas veces, si el punto era tan sencillo, ¿por qué estuvieron tantos episodios? Si su punto era que BoJack no aprenderá, no logrará ser feliz, ni dejar los vicios de tener una verdadera conclusión, volviendo al status quo. Un personaje así no sirve de protagonista, sino como personaje menor de 1 o 2 episodios. Todd, el favorito de la mayoría por alguna razón. Te puede caer bien por el hecho de que él es optimista, vago, tonto y se mete en problemas con mafias, siendo identificable la mayor parte de esos rasgos, y es un personaje estándar en las sitcoms. Pero tiene un lado sabio, pues le dice sus verdades a BoJack. Resulta agradable hasta que te das cuenta de que el pendejo sabotea su propio progreso, como provocar un ataque de pánico a su madre o lo de su robot. O robot. Sus chistes son muy flojos y tonterías random y juegos de palabras que tienen sentidos traducidas, como los de los dentistas payasos. Nunca vi de forma creíble que les ganara de forma merecida o con esfuerzo algún trabajo. Ese niñero debería ser un trabajo muy estresante, por lo que no sentí nada con su conclusión. Lo de la asexualidad de Todd es un ejemplo de que a la audiencia le importa más la inclusividad que el contenido interno de la serie. Princess Caroline. De todos los personajes es la mejor cita de todos. Sí, tiene ideales feministas, pero es la más sutil que todos los demás personajes con diferencia, y menos descarada.
Ella toma decisiones más inteligentes y a diferencia de los demás personajes, su progreso es constante. Dicho progreso no es tirado a la basura y se nota su esfuerzo. Podrá lucir como una empresaria interesada, pero al menos no la satanizan en ese aspecto y dicho nivel de egoísmo está bien balanceado como para sentirse humana. Su drama es más entendible con todo ese tema de querer ser madre y es muy emotivo todo ese proceso, pero luego está su aburrido melodrama de romances laborales que dura una eternidad y que a nadie le importa. Con el niño, el conejo, el ratón y finalmente con Judah. Diane, que al principio pensé que ella sería mínimo un personaje agradable, pero no. Y básicamente esa impresión mía se fue a partir de en solo el primer episodio. Pues no solo le gusta un perro, literalmente, aporta por las cosas de que no está lista posteriormente, me restriega cada tanto sus ideales en los episodios, con los que ni siquiera estoy de acuerdo, sino que a partir de la cuarta temporada es una perra desagradecida y mentirosa, al punto de que fue eso por lo que se divorció de Mr. Peanut Butter, y luego ella hace un melodrama a nivel emo porque es una retrasada que ama estar deprimida. Al final de la serie, aparte de que descuidó su figura, resulta que todavía no halló la felicidad y que la serie te hace ver como que está bien que ella tome antidepresivos y toda esa mamada. No tiene una conclusión definitiva de qué será su vida, sino que sigue siendo una zoofílica, emo y retrasada. Mr. Peanut Butter, el personaje más estático de todos, es como Bob Esponja, pero perruno hasta en su personalidad, no sé. No tiene un verdadero conflicto, sino que la serie intenta que él tenga relevancia con la trama de ser presidente y con su melodrama interminable porque no puede cerrar el ojete. Le metió los cuernos a su cuarta novia, pero luego Peanut Butter deja que ella se acueste con hasta 30 hombres mucho más infiel que lo que le fue él a ella para estar igualados, y el muy retrasado no le reprocha nada. Él debió haber hecho una lista de quehaceres para conquistar la confianza de Pickles, tal como hizo Apu en Los Simpsons con su esposa. Sus subtramas, al igual que las de BoJack, no tienen impacto, no tienen punto y vuelve al status quo, al punto que ni siquiera tienen una conclusión. Puedes quitarlas y la serie seguiría siendo igual. Hay otros personajes, a punto de que algunos son meros plot devices, son puro adorno, por lo que no perder el tiempo describiendo cómo son. Se resumen en personajes homosexuales, familiares de los personajes que si no son la pequeña excepción de que son más soportables que su familia correspondiente o no te importan un carajo, peor, son ridículamente desagradables como personas, críticas nada sutiles a racistas, drogadictos y alcahuetes, incompetentes típicos de Saikon que son más un chiste que otra cosa, gente malvada, personajes secundarios sin independencia que cuelgan del personaje principal y que suelen ser su interés amoroso, y celebridades con nombres intactos o modificados. Ya sé que muchos personajes entran en más de una categoría, pero no quería enredarme. Volviendo a lo de personajes desagradables, el cómo hay personajes tan negativos en forma de ser, sobre todo la madre de BoJack y la familia de Diane, es exagerado, forzado e incoherente. Incluso hasta es conveniente para el tono de la serie y de darle la razón absoluta a los escritores y a sus ideales. En el caso de la familia de Diane, estos no tienen razón de serlo, mientras que en el caso de Beatriz es exagerado. Una persona se cansa de ser tan negativa, lo digo por experiencia, y como mínimo buscaría o fingiría felicidad y afecto ante quienes lo rodean a beneficio propio. Esto es un manejo horrible de los matices, pues como ya dije, no importa si no los muestra porque está bajo un hechizo o porque lo amenaza con una pistola. El personaje tiene que mostrar matices de principio a fin, sin importar en qué momento revelaban el pasado del personaje y el por qué es así. Me parece muy gracioso que intenten profundizar en por qué Beatriz Horseman es así, pero nunca se molesten en hacer lo mismo con el padre de ella o con esas niñas que le hacían bullying. O sea, solo miren cómo reacciona el fandom, sintiéndose lástima por ella, pero nunca se molestan en hacer ver que estas personas malvadas tienen algo de personalidad. En pocas palabras, es hipocresía. Como resultado, esa escena en la que Beatriz reconoce por fin a su hijo BoJack estando con la demencia senil o la muerte de Sarah Lynn son forzadísimas y no sentí nada. De hecho, hasta me alegré que murieran. Tono y narrativa. La serie tiene en general un mal manejo de los tonos. A veces logra utilizar bien la narrativa para expresarse, ser breve y experimental. Pero son muy raros casos donde lo hace bien. Incluso su propia experimentación a veces arruina la escritura. De ejemplo, sale el episodio donde BoJack ayuda a ese hombre mosquito, donde hacen paralelismo entre BoJack en el presente, alternándolo con flashbacks de la infancia de su madre, cuando era una niña. Alternaron constantemente entre una situación dramática y una situación absurda sin ninguna transición, causando saltos de tono. ¿O qué hay del episodio que literalmente consiste de BoJack hablando en el que pensó que era el funeral de su madre, hablando por 20 minutos? Este episodio está horriblemente sobrevalorado, sin parar para resultar que el funeral de su madre estaba en otra sala y que todo el tiempo estuvo con un discurso dramático en el funeral equivocado, por lo que remató su intento de drama y emociones con un error que, aparte de hacértelo ver como algo gracioso, lo cual no lo es simplemente estúpido.
Este es un ejemplo de cómo no poner drama y comedia, pues tampoco hay que mezclar la comedia con el drama, pues arruina automáticamente todo lo ambicioso que estabas desarrollando la historia. Hablando de tonos, un molesto recurso de las series que resulta que en los episodios empieza revelándote abruptamente que en un episodio un personaje que conocimos anteriormente ha muerto sin anticipación alguna ni en el final del episodio anterior ni en el principio, que un personaje acaba de morir y sucedió fuera de pantalla, gracias a Beatriz y a Herb. La mayor parte del tiempo la serie es muy ridícula la forma en cómo Telanai intenta explicarte por medio de los personajes que ellos están en los 80 o en los 90, que consiste en los personajes diciendo en una conversación casual el año en el que se ambienta el final. Así no son las conversaciones casuales, siendo pésima exposición narrativa que se pudo haber solucionado poniendo en cambio un texto que diga, por ejemplo, 1990. Y hay más. Hay episodios que no entiendo por qué tienen que ser episodios de 20 minutos, cuando perfectamente podrían ser un acto de 5 minutos o subtrama para poner dentro de otro episodio. Que hay de, por ejemplo, el funeral de Beatriz o el episodio donde todos tratan de ocultarse de Pickles y Mr. Peanut Butter mientras estos discuten. Y luego hay episodios que son totalmente irrelevantes, carecen de trama, como el de Bojack en la ciudad acuática y el de la asfixia erótica, simplemente no sirven para nada. La duración de la serie en sí es innecesariamente larga, durando 77 episodios, de 20 minutos, cuando con lo que tenía para contar, debió haber conservado esa duración por episodio, pero ser una serie de solo 30 episodios, pues ahí les daba suficiente tiempo para todo lo que tenía para decir, sin rodeos. La serie recurre a baitearte haciéndote creer que algo irreversible pasó, como en el penúltimo episodio, haciéndote creer que Bojack murió, para que al rato o al episodio siguiente no haya pasado nada o se haya salvado, lo que resulta en sustos por nada. Las trampas son rebuscadas de sitcoms, como darle una falsa impresión a tus padres, estos descubran la mentira de que no estás saliendo con tal persona o lo que sea, pero al final deciden aceptar los gustos de hijo o hija para dar el típico mensaje de aceptación familiar. Además, es más slice of life que otra cosa, en un mundo genérico, por lo que no hay tensión, no hay ninguna amenaza real, y cómo olvidar la adicción que tiene la serie por meter melodramas recurrentes, como Diana viajando a otros países y no se aprenda nada cuando la serie intentó hacer un mensaje con eso, pero ¿cuál es? La propia Diana, de nuevo, discutiendo incluso hasta se divorcia de Mr. Peanut Butter solo porque él, con todo el amor que le tenía a ella, decidió recrear la biblioteca de sus sueños. Solo miren esta página, dice que fue Mr. Peanut Butter quien la dejó cuando fue al revés. Dios mío, ¿esta gente acaso ve la serie? ¿O qué de la madre de Todd, no queriendo hablarle solo porque le dio vergüenza que su propio hijo le salvara la vida a causa de que él y su padrastro peligraron sus vidas? Ni hablar de la cantidad de veces que los personajes se quejan de lo vacías y sentido que son sus propias vidas. Hablando de tramas, la serie transmite ideas que me parecen erróneas. Por ejemplo, los malvados son todos blancos, tatuados y malvados, un cuento que he visto 1000 veces. Y cómo le encanta satanizar a los padres nacidos de la Silent Generation, entre 1930 hasta 1948 para atrás. Los padres de Beatriz eran la típica familia de la pobrecita madre sensible dominada por un hombre blanco heterosexual, machista, opresor, irresponsable, irascible, antifascista y anticomunista. A lo que me refiero es que, aparte de que la serie está generalizando es claramente el autor expresando su visión con la que no concuerdo, esa generación tiene cosas positivas, como hacer más fuertes a los niños que vivieron en esa generación para estar preparados como adultos en vez de ser inseguros con un falso complejo de superioridad que se unen a grupitos para topar su inseguridad como los millennials y la generación Z. No me vengan con que la serie no lo critica en serio, sino que son solo una parodia. Como parodia sería demasiado obvia y nada sutil. La serie los expresa así porque en serio es como piensa el autor. Está siendo no irónico, muy carente de imparcialidad y por ende inmaduro. Además, la serie es pésima tocando temas por el tema de la redundancia, pues muchos de esos temas se podían abarcar perfectamente en pocos episodios o en tan solo 10 minutos o incluso en solo 5 minutos. Hablamos del tema del nihilismo, el tema central de la serie. Sé que están pasando porque me estoy copiando de lo que dicen otros usuarios de internet, pero no es así. Yo fui nihilista en el pasado y es horrible. Pero la vida no te agarra para decirte qué tienes que hacer o gustarte, sino que uno solito se arroja a un agujero negro de depresión del que es muy difícil salir. Y si hablamos de tener un estilo de vida acomodado, hay menos razones para ser nihilista. Es algo tan sencillo como ponerte una meta, distraerte por un rato, tener algo que te presione a mejorar, tal como cuando nos presiona a nosotros cuando estudiamos, suponiendo yo que todos mis espectadores ya no estudian en la secundaria, para que sacáramos buenas notas y pasáramos de año. Básicamente es ser productivos y ponerse metas. Por otro lado, la serie presume de ser lineal. Si bien no me gusta que una serie sea episódica por un largo tiempo, sobre todo cuando es muy larga, en Bojack se ejecuta el concepto de muy mala forma por varias razones. En primero, mantiene continuidad de cosas que son mera decoración, como el gesto de Diane y la gente vistiendo como Todd, que en cosas que mantengan verdadero impacto. Segundo, hay tramas, las que son importantes, como la de Bojack conviviendo con su madre, cuyo progreso se mantiene totalmente estático por varios episodios seguidos. Tercero, cuando se presenta la oportunidad de que el personaje cambie de vida, siempre pasa que fracase por distintas razones, ya sea un fraude, el propio personaje quien arruina la oportunidad que se le dio, como lo hace siempre Todd, etc.
Cuarto, los personajes no se desarrollan realmente, pues o es solo un cambio de emoción normal o sufren una regresión de personaje, o sea, que vuelven a ser tal cual a la que eran antes. BoJack y Todd tienen regresión de personaje. Quinto, estiran tramas de cosas que solo deberían abarcar 5 minutos, como la presión de Diane, que dura 2 temporadas. Sexto, la serie recae en exactamente el mismo conflicto que se da tal cual en más de un personaje, como la búsqueda de BoJack y Diane por ser felices, que es tan fácil como ya les dije. No sigue el principio séptimo, no sigue el principio de acción-reacción. Hablando de ideales, la serie no es sutil. Tengo de ejemplos el episodio del hipopótamo y el demás, que se resume en sujeto con una reputación cuestionable que está perseguido por los medios por un escándalo, no son sutiles, no hay matices, lleno de chistes pendejos, es muy inmaduro. Y además, la serie, tal como en Los Simpsons, le encanta meter referencias todo el tiempo. No me vengan con que es para que el mundo se sienta más identificable con el nuestro. Es un recurso innecesario, no hay razón justificable para su uso descarado, no es digno de alados y es una forma barata de ser reconocido. Todo producto debe destacar de forma independiente incluso si se ambienta en su mismo universo. Muchos más hablarán de lo moral de los personajes, pues se nota que se pusieron defectos en intentos de los ver más humanos. El problema es que los personajes deben tener razones válidas para que eso funcione. No importa si están de mal humor o si están entusiasmados. Una forma muy barata de mostrar defectos. Un personaje tiene que tener razones suficientemente comprensibles para que no sea muy agradable, pero incluso en estos casos hay que tener cuidado, pues como resultado tienes a un personaje descuidadamente insoportable, unidimensional, carente de carisma y redundante, sin importar qué tan comprensible pueda ser dicho personaje. En pocas palabras, BoJack Horseman es una serie pretenciosa que no aprovecha realmente el uso moral gris, que es básicamente puro sadismo y gente sufriendo de desgracias por gente malvada unidimensional que se sale con la suya, siendo muy conveniente para su tono desgraciado, y es básicamente un caso exagerado de karma Houdini. Vinland Saga es mucho más crudo que BoJack Horseman, pero, al menos en su primer arco, incluso con sus fallas, su ejecución fue mucho mejor que todo BoJack Horseman. Personajes como Thorfinn y Canute reaccionaron como deben a sus pérdidas sin ser melodramáticos o nihilistas. Los personajes en general tienen o tenían al menos un familiar con el que había afecto mutuo. La mayoría de los personajes que hacían maldades terminaron siendo castigados, pagando con su propia vida, o tener que vivir con marcas permanentes del estilo de vida que eligieron. Volviendo a BoJack, es cierto que la serie se pone surreal y todo, pero son ocasiones muy contadas y me duele que no muestre diferentes perspectivas del mismo tema. En Gumball, por ejemplo, está ese episodio en donde los personajes opinan sobre sus perspectivas de cuál es el sentido de la vida. Aparte, la serie no muestra muchos datos de cómo funciona la creación de Hollywood, lo cual me parece potencialmente desaprovechado. Apenas me enseñó que existen los contratos por incumplimiento laboral. Hablemos de los fans. Me parece importante hablar del impacto que genera lo que critico para comprender. Este fandom es muy de sobrepensar las cosas y ver la obra como algo maduro y no sé qué. Están alabando una serie que le encanta ir en ciclos con la trama, de una forma injustificadamente larga, volviéndose redundante, como ya dije. Los personajes mejoran y se dieron cuenta de lo que mejor era alejarse de BoJack. Esa es una excusa de los fans. Y los personajes tuvieron demasiados episodios tratando de ayudar a BoJack y se dieron cuenta luego de 70 episodios. De ser así, sumando que la vida de los personajes casi igual desde hace incluso años antes de que empezara cronológicamente el primer episodio, así que me pregunte, ¿por qué no saltearon todo eso también? En ese caso no los hubiera perjudicado tanto. No busco que te identifiques con BoJack. De hecho sí lo hace, y si haces un personaje con el que no buscas que la audiencia se identifique ni por rasgos humanos ni nada, ¿de qué sirve tener de protagonista a alguien que no tiene rasgos humanos? No digo que no puedas hacer trabajos raros con los personajes, es decir, la mayoría somos de clase media, pero el punto es que básicamente tienes que hacer que se pueda poner sin problemas en el lugar de personajes sin exageraciones estúpidas, y como la serie va en ciclos y se estira más, ese concepto es arruinado por automático. ¿No te has explicado en esta metáfora y en esta otra? Y bla bla bla. Típico normie que acaba de conocer los simbolismos. Hay series que utilizan simbolismos, como Death Note, pero dichos simbolismos no son los que hacen automáticamente competente a dicha historia. Sé que hay malas series que son pretenciosas y todo eso, y que son criticadas por su uso de pretenciosos simbolismos o ser pretenciosas en guión, pero no importa que también uses los simbolismos si la escritura en general no es competente al final. Ni se les ocurre decir que la serie cometió todos esos errores a propósito para que no los cometamos. La Casa de los Dibujos hizo lo mismo, pero no justifica ninguno de sus errores. Tampoco es ingenioso y solo hace que nos quedemos con la duda del potencial de lo que pudo haber sido si en estos casos estas series hubieran hecho las cosas bien. En el penúltimo episodio, BoJack casi se muere por volver a drogarse por millonésima vez. No estuvo mal su representación de la muerte, pero el nihilismo sin sentido arruina todo. Aún así, hubiera preferido que la serie hubiera terminado este episodio por más anticlimático que termine. A eso hubiera cortado mi sufrimiento de tener que ver otro episodio. En cuanto al último episodio, no se deja en claro el destino de muchos personajes. Y lo peor es que los que sí están presentes están para decir cosas retrasadas como que el arte no tiene sentido y vomitarnos más nihilismo.
Diane dice que aún no encuentra la felicidad, que Bojack seguirá en ese bucle de éxito y fracaso hasta el fin de sus días, por lo que no tiene una verdadera conclusión de personaje. Por lo que es bastante ambiguo y un insulto para gente que estuvo 70 episodios viéndolo. Que todo tiene más o menos una vida estable, Mr. Potter tiene una vida normal, mientras que Princess Carol es la única con un final algo satisfactorio de personaje. Mientras que su audiencia y críticos la consideran un gran episodio final, no sé por qué. La serie es simplemente 60% tramas episódicas y comedia retardada, un 37% drama forzado, redundancia y adultos retrasados chillando de que la vida no tiene sentido, y el otro 3% haciendo lo que deberían hacer. La serie hubiera sido mucho mejor si no tuviera ese estilo de dibujo tan espantoso. Solo hubiera durado 30 episodios, con un verdadero progreso, tanto de personajes como de trama. Se mostraban más perspectivas de lo que quieren tratar, usaron bien los matices, fuera cruda, pero también optimista. Darle más profundidad al resto de personajes, más construcción del mundo, aprovechar más los ámbitos exóticos y sobre todo ser más sutil. En conclusión, BoJack Horseman es una serie espantosa, pretenciosa e inmadura, con muy pocos momentos que están bien conseguidos, pocos momentos rescatables los cuales son eclipsados o no sirven para nada. Es horrible la animación, personajes y manejo de la trama, etc. Con mensajes horribles que a muchos pasan desapercibidos. Es un tete de mirar casi todos sus episodios y de hecho le hace mal a la sociedad y es un insulto decir que esto es digno de ser una de las mejores series de la historia. Por eso, le doy un bien merecido 1 de 10. Es un ejemplo como la gente tiene un concepto erróneo de lo que verdaderamente es digno de llamar innovador y maduro. Si quieren una historia que corrija los errores de BoJack y su forma de tratar los temas por ser infantil, sermonero, demasiado redundante ni abundante en comedia retardada, está Welcome to the NHK. Y si quieren una historia absurda y graciosa, pero que utilice seguido un increíble estilo realista de dibujo, surrealista de dibujo, y que usa al máximo su animación para expresarse y no ser más que solo estética, al menos no la mayor parte, está el increíble mundo de Boom. Soy Freezer Fantasy para terminar el video aquí una pequeña prosa. La vida es como un lápiz y el papel. Uno mismo es quien se anima a ser el autor de su ruina o de su felicidad.